Bien, tuvimos un problema en el video número 3 cuando estábamos terminando afortunadamente este trabajo y entonces pues quería retomarlo a partir de allí para que no se quedara en el aire, ¿no? Ustedes saben, yo no conozco mucho de tecnología, ni de edición, ni nada de eso, por lo tanto lo que pasa, pasa y todo lo que hago lo hago en vivo en el momento y después queda grabado. Entonces pues estamos aquí recopilando en este pequeño demo, ¿verdad? Lo que hemos aprendido en los 3 capítulos anteriores y vamos a aplicarlo ahora a una referencia fotográfica, si es posible, o de otro tipo. El asunto es que quiero constatar que todo lo que les he dicho acá, ¿verdad? Se puede utilizar a la hora de dibujar una persona, ya sea de la realidad, enfrente de ustedes, o ya sea con una referencia fotográfica. Entonces vamos a caminar en esa dirección, ¿verdad? Bien, a ver, esto es parte de otra cosa. Un ejercicio previo que yo había hecho. Y aquí sí, ya tenemos un papel. ¿Ves? Todo esto es en vivo, así que no hay problema. Vamos a estudiar un poco las bocas, ¿no? En el caso de esta niña, Hattie Mills, tenemos en cuenta de que se trata de unos labios bastante redondos, ¿ves? Fíjate lo fino que es el labio de arriba comparado con el labio de abajo. En el caso de esta otra de mis modelos del estudio, pues vemos que el grosor es similar, tanto en el de arriba como en el de abajo. ¿Ves? Y observamos también la dirección de la abertura. En este caso, observa que esto está trazado sobre una diagonal, curva, suave, ¿verdad? Y esta, en cambio, es una curva. Eso es lo que hay que ver a la hora de dibujar. Yo desconozco el nombre de este señor, yo sé que es un actor, pero no, en este caso, igual, similar a esta, ¿verdad? Y el labio de arriba se aprecia más grande que el labio de abajo. Observemos esta parte de la curva acá que es importante, ¿no? Esta forma que se crea acá y la U invertida que eleva el labio inferior. Y unos labios finos, en el caso masculino lo podemos ver acá. Es decir, fíjense que la protuberancia de los labios no es grande, sino que están dibujados y son pequeños. Unos labios preciosos, por ejemplo, los tenía Sofía Loren, que tiene una boca muy sensual, con un labio enorme abajo y bien cortada a los lados arriba. Miren, son tantos que ya de verdad no sé con cuál empezar. Vamos a empezar con Sofía porque la verdad es que toda la vida me ha gustado Sofía. Entonces vamos a hacer unos labios llenos. Traten de no dejarse distraer por los detalles que aparecen alrededor, ¿no? Porque eso es lo más importante. Vamos a empezar a pensar en la forma, ¿ves? Siempre les digo eso, no se dejen engañar por los detalles ni de lo que les parece. Al principio simplemente lo vamos a analizar y vamos a analizar esto de una manera lo más imparcial posible para que podamos hacer una descripción correcta del asunto. Vamos a colocar un poquito de tape atrás. Todo esto es en vivo, repito, yo no hago nada editado. No sé hacerlo, para empezar por ahí. Y aunque supiera hacerlo, no creo que lo haría. ¿Ves? Prefiero hacerlo todo así como lo están viendo, como salga, ¿no? Bien, entonces ya fijando la foto en el papel, vamos a estudiar la boca nada más. Entonces yo observo, por ejemplo, este corte acá es muy marcado, ¿ves? Corte muy fuerte. Y este corte aquí diagonal también. Este corte diagonal inclusive es mucho más largo que el que estoy viendo acá arriba. O sea que la forma del labio es irregular. Que esto no quiere decir que no sea bello, simplemente pues que no es exactamente igual de un lado que del otro. Entonces yo voy a empezar por esta posición. Y fíjense que siempre empiezo por la abertura de la boca. Es decir, ¿ves? Hago esto. Y voy buscando esta distancia, que es la famosa B que siempre hemos encontrado en el camino, ¿verdad?
la famosa B que siempre hemos encontrado en el camino. Y entonces ahora me concentro en esta diagonal, ¿verdad? Que está acá. De hecho, voy a hacerlo más grande para que se vea bien. Entonces tenemos esta curvatura. Es una curvatura suave, ¿ves? Que está dando origen a todo el asunto de la boca. Y cuando ya tengo eso, entonces empiezo a buscar detalles. Entonces ahora sí, con más seguridad, fíjate, este corte diagonal suave que mantiene la dirección muy bien. Y veo que cuando pasa del corte baja, ¿ves? Baja, hace una diagonal suave hacia abajo, así. Entonces vamos a hacerlo geométrico para que lo vean, miren, así y así, cortado, ¿ok? Vamos a entrar ahora en este detalle de acá. Este detalle de acá, yo diría que empieza realmente aquí y se corta abajo, como siempre lo hemos visto en los ejercicios anteriores, y luego se eleva. Tienen que sentir que esta pieza del centro es que parece un corazón, ¿no? Que ya lo hemos dicho, todo esto parece un corazón, tiene un peculiar volumen que hay que tener siempre en consideración. Cuando sales del corte, de la elevación de ese volumen, entonces te vas a encontrar con este otro corte, ¿ves? Que yo diría que es 1 y 2 realmente, o sea, 1 hasta aquí y 2 que desciende y desciende largamente. Algo que me puede ayudar inmediatamente es trazar el volumen del labio inferior. Y me doy cuenta que cuando bajo acá, ¿verdad? Me encuentro con este volumen que sobresale mucho. Y aparece este otro corte abajo, ¿ves? Yo lo marco para visualizarlo simplemente por ahora. No para hacer un detalle, sino para visualizarlo. Vamos a ver si yo me puedo meter con la cámara un poquito más, cosa de que ustedes puedan ver el detalle de lo que estamos haciendo. Ok, no se ve tan mal. Disculpen siempre la cámara, por favor, que es que no... Que de hecho, déjenme arreglar esto, ponerlo más cerca para que... sea posible que los dos elementos estén a la vista perfectamente. Ok, ahí está. Ok, fíjate ahora, interesante. Fíjate toda la parte de sombra que tiene el labio inferior. Yo diría que esta porción de aquí, ¿ves? Está en sombra, ¿te das cuenta? Y cuando baja acá, una vez que baja, suavemente se estira hacia afuera. Así. Ahora tengo que mover otra vez. Bueno, es igual. Ahí. Se estira, ¿ves? Fíjate este cortecito acá. ¿Por qué? Porque ese es el espacio que va a corresponder con la comisura del labio. Entonces el grosor de esto, ¿verdad? Acá se amplía un poco afuera, allí, y luego empieza a girar hacia adentro, ¿ves? Empieza a ser así. Y voy siguiendo esa dirección, ¿ves? Suavemente, no trato, repito, traten en lo posible de no marcar el papel, ¿no? De no hacer marcas. Y entonces veo, por ejemplo, que a partir del corazón, como le digo yo, de la forma de corazón, hay como este corte aquí en la sombra, ¿ves? Corte así. Y luego desciende acá más o menos, y luego se vuelve a expander, así. Entonces, este sería, fíjate, la mitad. Lo que hemos venido haciendo es exactamente ahí sería la mitad. Y está bien marcado, fíjate, está bien marcado y luego comienza a descender. De hecho, tiene como una pequeña elevación acá, separando esta pieza. O sea que esta pieza se ve así, fíjate, mira. ¿Ves? El corazón, ahí un poco aplastadito, pero ahí está. Y entonces a partir de acá, fíjate cómo se curva, es decir, hace esto hacia arriba y luego comienza a descender, pero no disminuye inmediatamente el grosor del labio, sino que lo mantiene hasta el final, bajando, acercándonos a la comisura, ¿ves? Así. Y entonces veo que cuando sale aquí ahora, yo puedo imaginarme que esta porción que está acá, ¿verdad? Puede verse más o menos aproximadamente así. Eso es un intento, ¿no? No es exactamente así, pero es para empezar, ¿ves? Porque estoy acercándome a la forma. Entonces lo que quiero ver es qué distancia hay desde este punto, bajando por acá, ¿ves?
a este punto de acá. Entonces sí está más o menos dentro de ese espacio, ¿ves? Allí. Y yo diría que el final para la elevación empieza acá. Observa que todos los trazos que he hecho son trazos suaves. No estoy tratando de marcar nada porque estoy tratando de aproximarme a la forma, buscando la forma, que la forma sea la que dirija toda la acción, ¿ves? Entonces al llegar acá empiezo a descender y se ve claramente que hay como una especie de salto, ¿ves? Una especie de salto pequeño, más o menos hasta acá, que ahora va a empezar a elevarse. O sea que en ningún momento, si te das cuenta, yo he tratado de dibujar para terminar nada, sino que estoy acercándome al asunto poco a poco para llegar a la forma del labio. Observa entonces que esta termina así, ¿verdad? Como una cajita, ¿ves? Una cajita pequeña. Tiene esta figurita como un escalón pequeño. Y luego entonces se corta más o menos acá, en líneas generales, y se vuelve a cortar al final acá, de esta manera, así. Y al final, esto crece un poco, esta porción crece un poco y tiene esta figura, ¿ves? Más o menos así. Y esta se va a introducir de esta forma, así. Entonces ya tengo, si te das cuenta, la forma del labio. Vamos a mover la cámara un poquito más para que nos quede espacio a los lados. Correcto, ahí está. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, mira, la verdad es que me encantaría resolver el asunto este de aquí. Que esto quede aquí, ¿verdad? Y ver el grosor que va partiendo desde aquí mismo, ¿ves? Acá. Y esta ya es parte, no del labio, sino de la elevación, del volumen de elevación. Entonces, este espacio que está acá, que va a descender, va a tener esta figura aproximada, ¿ves? Y va a empezar a bajar acá y teniendo en cuenta esta forma, ¿te das cuenta? Teniendo en cuenta esta forma, va a rodear toda esta área. ¿Ves? Entonces tenemos otra vez esta forma y podemos constatar que efectivamente, mira, siguiendo el volumen, es como lo veníamos practicando desde la primera parte del dibujo. ¿Ves? Aquí va a bajar, ¿te das cuenta? Y aquí va a seguir. Entonces tienes este volumen para acá, ¿ves? Esta forma de U y esta forma acá. Entonces esto está exactamente dentro de lo que venimos practicando desde la primera parte del dibujo de la boca. Observa esta marca que está acá, es parte del músculo y vemos que tiene su correspondiente acá cortando. Esta es la sombra del CAS, ¿no? Esta es la sombra, parte de la sombra propia que va a ir bajando por toda esta parte. Todo esto se extiende, de hecho, esto se extiende en medio tono hacia afuera, acá, y se va a conseguir de esta manera. Así que esta es más o menos la forma. Vamos a dibujar también el filtro, ¿verdad? Nos damos cuenta que el filtro es delgado, tiene un filtro bastante delgadito. No es un filtro de acuerdo a la forma del labio, es un filtro delgado y se estira bastante. Ahí está. Bien, si esto está bien, entonces no tenemos muchos problemas porque ya tenemos esto más o menos cubierto. Vamos a hacer una pequeña, aquí vamos a añadir ese pedacito para el rincón de la boca. Y entonces ya tienes eso, entonces bueno, mira, vamos a bloquear. Vamos a empezar simplemente a cerrar el valor. Cuando digo cerrar el valor, siempre lo recuerdo porque la gente me dice, ¿qué quieres decir con cerrar el valor? Oscurecer. Es decir, vamos a agregar grises, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer eso ya con más claridad. Este es el momento de separar la luz de la sombra. Y entonces tú empiezas de esta manera, empiezas a bloquear, ¿verdad? Y empiezas a cerrar el valor, ¿ves? Poco a poco. Trata de que tus trazos tampoco se vean, sino que sean parte de todo esto. ¿Cómo? Simplemente raspando la punta de cualquiera que sea el material que estás usando en el papel, sin necesidad de afincarlo. Permite que el instrumento trabaje, ¿no? Deja que esta cosa haga su trabajo, ya sea sanguina, sea lápiz, sea creyón, sea carbón, permite que trabaje. Entonces esto se va cerrando en valor, se ve claramente, ¿ves? Todo esto que está acá se va cerrando en valor y vas inclusive a bloquear esta parte
que está aquí, y fíjate que la dirección es en diagonal. ¿Te das cuenta? Es interesante eso. Es interesante constatar eso. Está separando la luz de la sombra. Eso es lo más importante siempre, no solamente en dibujo, también en pintura. Así es como así es como se pinta también. Cuando empiezas a pintar, la primera cosa que tú haces es separar la luz de la sombra. Yo he visto algunas personas que se ponen a hacer las luces y me parece un poco raro. Eso solamente funciona en la imprimatura, pero no funciona cuando estás pintando cuando estás en medio de la pintura, cuando estás trabajando. No haces las luces primero. Eso es una cosa que no se debe hacer. Es contraproducente y si lo haces te vas a dar cuenta por qué. Ok, entonces esta sombra está entrando acá, ¿ves? Y está creando esta forma que ves allí, ¿ves? Se va metiendo allí. Fíjate que entonces ahora todos los trazos van a ir describiendo la forma. Entonces estamos diciendo que aquí viene la diagonal, ¿ves? Se va sintiendo que se va moviendo de esta manera, que hay un acento. No lo voy a terminar exacto porque no me da tiempo para hacerlos todos. Solamente voy más o menos a armarlos para que tú los veas. Lo que va a quedar después de esto es el embellecimiento. Después hacemos un video total, completo. Voy a buscar la luz. La luz está metida aquí. ¿Ves? En este espacio se ve claramente que está metido allí. Pero todo lo que rodea ese espacio es un medio tono. Suave, pero es un medio tono y se va moviendo en esta dirección. O sea que cuando empieces a colocar el valor aquí, debe ser colocado así. ¿Ves? Debe ser colocado siguiendo la forma del volumen. ¿Ves? Esa es la forma en la que debes hacerlo. Progresivamente, ¿no? Progresivamente. Y vamos a bloquear inmediatamente toda esta porción de la elevación de la boca acá. Que es muy importante porque aquí es donde está la clave de todo esto. El labio de ella, el labio inferior de ella es grande y redondo, ¿no? Es redondo en esta porción y en esta porción. Y entonces estás ahora mismo, ¿verdad? Buscando esa relación. Vamos a seguir dándole o repasando el gris hasta obtener un gris más oscuro, particularmente en esta área de acá. Observa entonces cómo aquí tienes que acentuar a la salida de acá esta porción para hacer que este volumen se manifieste más claramente, ¿no? Este volumen de elevación del labio que va corriendo de esta manera suavemente y que va también creando un gris que rodea la luz desde arriba, ¿ves? Desde acá. Okay, entonces esto va a ser después un acento, ¿no? Esto se va a acentuar. Y esta es la parte en medio tono. Esto es medio tono también. Lo que importa aquí es buscar este espacio de sombra, ¿ves? Este espacio de sombra que está acá. Y sobre todo remarcar este espacio de acá. Aquí es donde hay un corte de verdad, que se ve un corte en la sombra y la luz violento. Y aquí hay otro acento, ¿ves? Entonces todo esto que está acá va a ser más oscuro. Espero que lo estés siguiendo esto conmigo, espero que estés dibujando conmigo. Es importante que lo hagas conmigo porque te va a quedar algo similar. Yo no te digo que va a quedar 100%, pero te vas a dar cuenta que te queda mejor si lo dibujas conmigo que si lo haces solo o sola, ¿no? Porque vas siguiendo esto. Además, yo lo voy haciendo despacito. Yo estoy tratando de hacerlo despacio para que tú puedas seguirme. Fíjate este plano que se eleva acá, ¿ves? Este es un plano que va a llegar a la nariz. Y aquí se ve el corte del plano. Perfecto, ¿ves? Fíjate inclusive que se nota que hay una lucecita arriba del labio, ¿ves? Entonces todo esto que está acá es parte de la elevación del volumen del labio superior. O sea, aquí, y todos lo tenemos. Puedes constatarlo cuando quieras en un espejo. Observa que los trazos que se ven acá ahora tendrían que ser, siguiendo la foto o siguiendo lo que estoy mirando, ¿ves? Tendrían que ser en esta dirección. Esto te va a ayudar mucho a entender esto cuando dibujes a la pluma. Porque lo único que tú haces cuando dibujas a la pluma realmente es seguir esa sensación de dirección que estás identificando dentro de tu trabajo. ¿Ves? Eso es todo. Ese es todo el misterio de dibujar a la pluma. Si es que hay algún misterio, pues esa es la única cosa que tienes que tener pendiente para que cuando dibujes a la pluma puedas describir el volumen, perdón.
Aquí viene este espacio, ¿verdad? Que es parte de, hay como una cosita aquí en la comisura que yo estoy describiendo para ustedes, ¿ves? Esto, así, tiene esto y empieza entonces el volumen de la mejilla. ¿Ves? Todo esto que estoy haciendo ahora está siguiendo el volumen de la mejilla. Aquí puedes hacer dos direcciones. Esta que está acá, que tiene forma de V, tiene forma de V, ¿ves? Tiene forma de V, que puede estar mezclada entonces con este que está acá. Pero si yo sigo extendiendo, me voy a meterme ya en otras áreas que no me interesa. Y yo lo que quiero es que vean, aprendan a ver algunos de los elementos que están aquí. Ahora este se va extendiendo, ¿ves? Se va extendiendo claramente, ya no tan oscuro como este y este o este, sino que es como como que va dando la vuelta, se siente que, ¿ves? Que va dando la vuelta y se consigue con esta otra V, aquí hay otra V, ¿ves? Una V y otra V. Y eso es lo que tienes que ver cuando estás dibujando, tienes que ver por qué se ve así, cuál es la apariencia que tiene, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y una vez que ya lo identificas, lo interpretas. Ahora observa esta dirección, es la contraria. ¿Ves? Cuando llegas acá, debe ser así. Entonces te estás encontrando con un montón de direcciones, ¿verdad? Si tú te das cuenta, entonces ya tenemos la forma del labio, tenemos la separación de la luz, sin terminarlo todavía 100%, pero hombre, estamos muy cerca de poder describir los labios de la señora Lorraine, que era una belleza y sigue siendo una belleza, porque en su edad todavía madura sigue siendo preciosa. Son mujeres inolvidables, ¿no? La Sofía Loren, la Elizabeth Taylor. Son personas realmente espectaculares. Entonces vamos a abrir esto para que tener más espacio. Aquí tenemos que añadir, ¿verdad? Un poquito de la comisura de este lado. Fíjate la dirección del trazo ahora aquí. Correcto. Esto es igual. Esto aquí viene siendo gris. Después yo lo voy a terminar bien y lo voy a publicar en mi página de Facebook. O a lo mejor lo paso en una transmisión aparte, pequeña, en un corto, para que vean el resultado final, que es bien interesante cómo se ve ya terminado todo esto. Una cosa que puedes hacer para ayudarte aquí es buscar la forma de la sombra de la nariz, ¿ves? Te va a empezar a aparecer por aquí en algún lado. Bien, entonces aquí tenemos los labios de ella. Puedes hacer inclusive este plano, ¿ves? Este plano de luz que está acá, que debe ser aproximadamente de este tamaño, y empezar a cortar. Entonces fíjate que siguiendo lo mismo que venimos viendo, mira, entra, sale y entra, ¿ves? Vas creando la forma. Fíjate aquí sube, da la vuelta, se eleva, sube. Esa parte topográfica es importante que nosotros la tengamos en consideración todo el tiempo, todo el tiempo. Aquí sigo marcando algunos planos que son importantes para que tú los vayas siguiendo. Bien, entonces hasta aquí con la boca de ella vamos a hacer otro ejemplo de esto, poniendo en práctica, como ya les dije, todo lo que hemos aprendido en las tres partes anteriores. Entonces vamos a hacer una que se vea desde abajo, el caballero este que está acá. Entonces vamos a mover la cámara hacia arriba para encontrar esta posición, y vamos a colocar acá la foto. Lo que yo veo inmediatamente es que se trata de una curva, pero no es una curva fácil, porque sí es verdad, es una curva, pero tiene como inconsistencias. Vamos a ver, mira, yo empezaría así, ¿ves? Una curvatura, así de esta manera. Ok, ahí se ve mejor. Entonces cuando estoy haciendo la curvatura, ¿verdad? Ya yo estoy estableciendo el tamaño más o menos de la boca. Yo noto que aquí sale un poquito hacia afuera, esto entra así, aquí abajo desciende más, de manera más radical. Pero noto también que el labio inferior es delgadito, ¿ves? Se ve así y se ve que se achica a medida que se mueve hacia la derecha, se hace pequeño, ¿ves? Esto. Mientras que el labio superior, mira, el labio superior es bastante grande y va bajando bastante parejo, ¿ves? Siguiendo la forma.
Aquí donde se achica se queda corto porque el labio superior le da la vuelta a todo eso. El labio superior llega hasta acá, ¿ves? Entonces el labio inferior ni siquiera llega allá, excepto que tiene esta continuidad. Pero aquí se ve pequeño. Lo que sí es importante es que la elevación se marca mucho, ¿ves? Se marca mucho y inmediatamente tú tienes como una especie de ángulo de este tipo, ¿ves? Así. Y tienes este espacio acá. O sea, yo no te puedo, si nos ponemos a hacer objetivo, yo no te puedo enseñar a dibujar. Lo que te puedo enseñar es a ver, literalmente a ver, ¿ves? Lo puedes ver probablemente porque tú antes no te fijabas en esos detalles, sino que tratabas de poner cosas, pero sin caer en la forma, ¿no? Observa esta diagonal que es importante, este corte aquí. ¿Ves? Vamos a ubicarlo porque este define muchas cosas. Entonces vamos a ubicarlo. Este es un corte que es así aproximadamente, ¿ves? Y luego entra, ¿ves? Pequeñito, entra pequeñito. Y luego se eleva un poquito aquí. Y luego mantiene la trayectoria como medio recta, ¿verdad? Medio recta. Más o menos llegando aquí, vuelve a cambiar. Empieza a ser así. Pequeño, ¿ves? Y al llegar allí va a ser esto, mira, 1, 2, 3. Entonces empezamos 1, 2 y la que sale es la 3, aquí 3. Hace esto. ¿Ves? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, fíjate que es una cosa que hay que tener en cuenta. No significa que todo lo que tú hiciste antes está perfecto, porque sobre lo que hiciste antes, entonces estás yendo a la segunda porción, que es el redibujado. Esto que estamos haciendo es redibujar. No significa que esto era real, perfecto, no. Era un punto de partida y lo tienes que entender de esa manera. Bueno, vamos a volver acá, ¿ves? Aquí. Al llegar acá, él se vuelve a cortar. O sea, al llegar acá, él se vuelve a cortar y hace así, chiquito. Y de ese corte chiquito, entonces, ¿qué va a salir? El corte del labio inferior, ¿ves? Allí. Pero él no se queda allí, sino que ahora da una pequeña curvatura, ¿ves? Y va, una curvatura que va descendiendo, va haciendo esto. Y al final hace este corte, ¿ves? Entonces, lo que yo te puedo enseñar, te repito, es a ver. Yo puedo enseñarte a ver. Lo que no te puedo hacer es dibujar por ti, pero no creo que ningún instructor pueda dibujar por nadie. Pero sí es importante que tú comprendas dónde estás metido, qué es lo que está pasando, ¿no? Y en eso sí yo soy más o menos competente. Yo te puedo más o menos dirigir y dirijo con el ejemplo. No hablo, yo lo hago delante de ti porque creo que esa es la forma correcta de enseñar. Así era como se aprendía anteriormente, ¿no? Les cuento, en los talleres del Renacimiento no había clases como tal. Lo que pasa es que los muchachos veían al instructor o al maestro del taller, de la bodega, así se decía, de la bodega. Era, vamos a pensar que estamos en la bodega de Ghirlandaio, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Ghirlandaio trabaja y nos damos cuenta de qué manera él usa los colores y qué es lo que hace primero, qué es lo que hace después, y tú lo vas absorbiendo directamente de la contemplación del maestro. Inmediatamente que estás en eso, ¿verdad? Y el maestro se percata de que tú tienes ya cierto entendimiento, cierta habilidad, entonces él te va a permitir trabajar en cosas un poquito más complicadas de las que venías haciendo, que probablemente estuvieras limpiando los estantes o arreglando el orden de los colores, ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso es lo primero que haces. Lo primero que haces es barrer, literalmente, cuando llegas allí, porque no sabes hacer nada. Entonces no puede ser útil. Aquí estoy reservando el área de reflejo, que está acá, ¿ves? Que se ve claramente allí. Y esa parte no la toco. Veo que aquí se eleva un poco y aquí desciende y va moviéndose en esta dirección, ¿ves? Eso es lo que hay. Y luego toda esta porción de acá, toda esta porción que está debajo del reflejo tiene una figura parecida a esta, ¿ves? ¿Te das cuenta? Es pura geometría. Tiene esa figura.
Y entonces cuando termina el área de reflejo, yo veo que claramente desciende, hace así. ¿Ves? Hace así. Y aquí se va a cortar y se va a elevar un poquito y va a salir como una cosita pequeña acá, chiquitita, chiquitita, apenas se nota. ¿Ves? Allí. Ya mi vista no es lo que solía ser, pero tengo que operarme para tener de nuevo una buena visión. Estoy pensando en eso, pero todavía no sé, ¿vale? Me da cierto, aunque todo eso ha avanzado mucho, ¿verdad? Miren esta diagonal aquí. Esta es la famosa, esta es la entrada, ¿ves? Y entonces esta es la salida, fíjate. Aquí se ve clarito que sale de acá. ¿Mm? Sale de acá, sube acá y va a volver a subir aquí. Y por supuesto aquí va a bajar, ¿ves? Va a bajar. Fíjate que la distancia que hay realmente de la elevación se pone un poquito difícil de entender porque esto es continuo, pero esta parte se eleva más, de manera que lo que tenemos aquí es que tenemos una vuelta y luego entonces tenemos la entrada, ¿ves? Tenemos la entrada y entonces aquí es donde estaría el punto de elevación. ¿Ves? Ahí estaría el punto de elevación. Todo esto aquí se entiende como un cilindro, una forma cilíndrica. Va haciendo así, ¿ves? ¿Te das cuenta? Va haciendo así. Igual que del otro lado. Todo esto va haciendo así, pero del lado contrario. ¿Ok? Entonces cuando tienes eso, empiezas ya a ver, por ejemplo, que esta sombra, ¿verdad? Se eleva un poco acá, va agarrando todo este espacio y se va a unificar con el plano que se eleva, ¿ves? Este punto que se eleva. Y entonces vas a encontrar que aquí es que se va a empezar a dividir el espacio. Pero no se ve así porque el gris de acá es tan leve que no se nota. Lo que se nota es más que todo esta porción de arriba, aquí. ¿Ves? Que no es igual a lo que marcamos antes, ¿te das cuenta? Ahora lo estamos ajustando. Entonces esto va aquí y esto empieza a descender. Esta sí es más real la cosa aquí, ¿ves? A descender y se va a perder realmente porque al llegar aquí se afina mucho, aunque este gris es parejo y pareciera que no, pero sí se afina, ¿ves? Y luego a partir de acá vas a encontrar la elevación, así, y vas a subir. Tienes que tener cuidado, es como así y así, como una L que desciende, ¿ves? Una L que desciende y va a subir. Y entonces cuando va dando la vuelta te consigues con esta que va a subir y se va a cortar por el plano de sombra de la nariz. Entonces esta porción de acá se ve así, suave por supuesto, ¿ves? Y va a bajar ahora sí va a bajar bien suave, todo el camino hasta acá. Observa entonces que hay un plano que es, vamos a borrarlo para que no nos quede sucio esa parte, ¿ves? Vamos a quitarlo bien aquí porque aquí tiene que estar bien limpio porque es un plano de luz, un plano de un reflejo fuerte y una luz fuerte. Entonces esta parte de aquí, ¿ves? No se puede tocar. No se puede tocar, se va a perder acá. Y paralelamente y en diagonal ascendente tienes el plano de elevación que describe la parte que está sobre el labio. Y cuando estás en este punto, más o menos, acá esto se abre, mira, como en B, una B. Entonces tú haces, bueno, esto llega acá y hace B. Y llega acá y se corta acá de esta manera y luego desciende y aparece aquí otro plano de sombra de la nariz y la nariz va a empezar a aparecer por allí. Pero bueno, esa parte para allá no vamos a ir. Nos vamos a concentrar, como te dije, en la boca. Y entonces vamos a empezar a hacer eso, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar con la boca, a separar inmediatamente la luz de la sombra. Entonces te contaba que tú estabas en el taller, ¿verdad? Digamos que llegaste el martes y tienes que empezar a aguantarle la chanza y la burla a muchos de los que están allá, que ya tienen el tiempo contigo y van a hacer la carga contigo, pues eso es normal. Cada vez que llegas a un grupo, ¿no? Siempre hay unos que son bromistas y se burlan del recién llegado y tú no sabes hacer nada y todo el cuento, pero tú te haces el loco. Te haces el loco porque tú no fuiste ahí a pelear con nadie, sino a aprender, ¿verdad? Y entonces te haces el tonto y dejas que se salgan con la suya por ahora, ¿ves? Tú simplemente los dejas tranquilos
y te concentras en aprender. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es la mejor venganza, el éxito. El éxito es la mejor venganza. Todos los que te digan que tú no puedes, que tú no tienes talento, que tú no sirves para esto, que tal, la mejor venganza es con el tiempo. Tú le vas a demostrar lo equivocados que estaban. Entonces, bueno, te quedas calladito allí y empiezas a ver al maestro trabajar y empiezas a ver a los otros muchachos que tienen más experiencia preparando los colores, preparando la superficie de la tela, de la tabla, porque usaban muchas tablitas, ¿no? Usaban tablitas. Y bueno, vas aprendiendo todo eso. Un buen día te consiguen haciendo tu experimento ahí, el maestro se ríe y dice, ven acá, eso no es así, chico. Mira, fulano, explícale bien cómo se prepara la mezcla. Y entonces forzado a lo mejor por el maestro, porque a lo mejor él no te lo hubiera enseñado, pero ya que estás allí y el maestro le dice que te enseñe, él tiene la obligación de enseñártelo y te lo enseña. Y tú lo ves preparar a él primero, haces el tuyo, no te quedó tan mal, pero todavía te falta experiencia. La segunda o la tercera vez ya lo sabes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que te conviertes como una persona útil. Entonces, cuando hay mucho trabajo y los que están encargados de eso no lo pueden hacer, te llaman a ti. Mira, Pepe, ven acá, chico. Mira, prepara por esta tablita aquí, le pones esta imprimatura, le pones un poquito de pigmento verde para hacerlo y entonces pigmento verde, sí, bueno, me mezclas el negro con el ocre amarillo y te sale el verdaccio, ¿ves? Entonces vas a prepararlo con estos colores. Ok, sigues aprendiendo, ¿ves? Sigues aprendiendo. Entonces, bueno, ya te vuelves un experto preparando la tabla, chico. Ya sabes preparar tablas y bueno, qué bueno, ya sé preparar tablas, ¿no? Sé preparar la superficie y ya confían en ti para que hagas eso. Ya no es otro, sino que es Pepe el que hace la tablita. Pepe, prepárame una tablita de esta medida para mañana y luego ayudas a fulano a traspasar el dibujo. Entonces, me van a poner a dibujar, qué bueno. Entonces, claro, tú no sabes dibujar ni nada, pero ves cómo el otro lo hace, ¿no? Y él más o menos no puede evitar que tú lo veas, tú sabes. Tú lo estás mirando y él tiene que seguir trabajando y tú vas agarrando nota. Ok, primero hago esto, después hago lo aquello, lo otro. Y después en el descanso te das cuenta que hay otros estudiantes que están dibujando de los yesos. Tú te sientas con ellos y te pones a dibujar los yesos. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Que Pepito ya Pepito comparado con el Pepito que llegó, es otra persona. ¿Verdad? Es otra